Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede en este día domingo 23 de junio, meditar en nuestro devocional. Seguimos en el segundo de Reyes, su capítulo 3, versículos del 1 al 12. Trae como tema la solución ante la crisis. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó los estatutos de Baal, las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra. Vemos que ellos buscaban una solución ante la crisis que estaban viviendo. Vemos que acá empezamos con Joram, hijo de Acab, que hace lo malo también ante los ojos de Dios, ¿no? Aunque no tanto como su padre, a retirar todas las estatuas de Baal, dice la palabra acá, ¿no? Pero incluso se desvió de el camino de Dios, ¿no? Entonces, después de la muerte de Acab, dice que Mesa, rey de Moab, se rebela contra Israel. Joram se une a los reyes de Judá y de Edom, dice, ¿no? ¿Para qué? Para la guerra, ¿no? Porque querían ir contra Moab. Pero vemos que pasa algo en los siguientes versículos, que sin agua para beber, Josafat pide a un profeta para consultar a Dios, y los 3 reyes van a Eliseo. Vemos que aquí aparece Eliseo nuevamente, ¿no? Entonces vemos que acá, por lo que entendemos la palabra, nos está hablando claramente que Eliseo iba en este ejército, iba acompañándolos ahí al pueblo de Israel, ¿no? Entonces por eso ellos buscaron una solución ante la crisis que estaban viviendo, que no tenían agua ni para tomar ellos, ni para tomar los guerreros que iban con ellos, ni los animales que llevaban, ¿no? Entonces ellos buscaban una solución, hablar con Dios, pero tenía que ser alguien que estuviera conectado con el Señor. Y ahí en el pueblo le dice: he aquí está Eliseo, que servía a Elías. Y vemos que Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom. Vemos que estos 3 llegan donde está Eliseo, ¿no? Entonces podemos ver que ellos buscaban cómo solucionar en la crisis que donde se encontraban. Estos 3 reyes vemos que estaban guiando al pueblo a una guerra contra
estos moabitas, ¿no? Entonces ellos habían tomado la decisión de ir por ese camino, pero en su desesperación culpaban a Dios porque no habían encontrado agua, ¿no? Joram está diciendo que había sido una trampa para acabar con la vida de los tres, ¿no? Vemos que aquí Dios tenía que tomar el control porque estos tres se habían desviado del camino del Señor. Por eso ellos decían, no, Dios nos trajo por aquí, nos puso una trampa. Pero vemos que ellos no tenían que culpar a Dios por sus malas decisiones. Mejor tenían que pedir perdón y la ayuda de Dios, ¿no? Y después ellos entendieron que tenían que pedirle perdón a Dios y buscaban a Eliseo, ¿no? Aquí vemos claramente que Josafat buscó la dirección de Dios. Mas Josafat dijo la palabra más coherente, ¿no? Entre la fe de los reyes, el quien pide buscar a Dios, ¿no? Él fue más coherente entre estos tres reyes, que era pedir o buscar ayuda en Dios, ¿no? Entonces, como cuando ayudó a su padre Acab, Josafat pidió consultar a Dios. Y hemos estado meditando en estos versículos en Primera de Reyes, ¿no? Vemos que casi todos estos dos libros nos mencionan con respecto a estos que se han desviado, tanto Jorobán, Acab, Mesa, todos estos, si usted se recuerda, cada uno de ellos se han desviado mucho del camino de Dios, ¿no? Entonces vemos acá la palabra del Señor que nos habla, ¿no? Que ellos, cada uno de ellos se habían desviado. Y vemos que acá el padre de Joram tenía sus estatuas de Baal, ¿no? Pero vemos que él quitó eso, pero aún así él se entregó al pecado, igual que Jeroboam, ¿no? Hijo de Nadab, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos, dice, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que Dios siempre va a cuidar de sus hijos, ¿no? Y aquí vemos en estos versículos cómo, a diferencia de la primera vez, Josafat pide consultar a Dios cuando ya están en problemas, ¿no? Consulta a Dios como primera opción y no como la última, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que a pesar de que él estaba alejado de Dios, siempre buscaba consultar al Señor. Aquí vemos que también Eliseo, un siervo de Dios, tenía más conocimiento de las cosas de Dios que el mismo rey, ¿no? Vemos que Eliseo había estado mucho tiempo con Elías, entonces había aprendido a escuchar a Dios. Este siervo humilde tenía más influencia que estos reyes que tenían poder, ¿no? Pero vemos que para Dios el tener poder o el hecho de que eran reyes no quería decir que tenían el conocimiento y sabedores de la palabra de Dios, ¿no? Entonces Eliseo, siempre siendo humilde, dice que tenía más conocimiento de Dios. Entonces acá vemos que Eliseo era un verdadero profeta consagrado a Dios, ¿no? Entonces, meditemos, mis amados hermanos. Sabemos que la solución siempre va a encontrarse ante una crisis que estemos viviendo, vamos a encontrar solución. Pero cuando usted y yo aprendemos a vivir y a depender solo de parte de nuestro Dios, ¿no? Porque el hecho de que usted y yo sepamos un poco la palabra no quiere decir que ya estemos conocedores por completo, sino que cada día pedirle siempre a Dios que nos ayude, que nos deje conocimiento, es entendimiento, para escudriñar siempre lo que Dios tiene para nuestras vidas. Te da un excelente inicio de semana, que Dios me los bendiga.